Estás en un museo. En una sala, admiras una pintura exquisitamente detallada de un exuberante jardín del artista español Santiago Rusiñol. En otra, te encuentras con una de las pinturas más famosas del mundo, una obra monumental de Picasso que te sobrecoge con su composición dinámica de figuras y formas abstractas, pero aún reconocibles, que te hablan de los horrores del bombardeo de 1937 del pueblo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Y en otra sala te encuentras con algo completamente diferente, una imagen de una silla, y una definición de diccionario ampliada de una silla, obra del artista Joseph Kosuth, nacido en Toledo, Ohio. Pero, ¿qué demonios? ¿Podemos realmente llamar a esto arte? ¿A esta cosa que es completamente diferente de las otras cosas en las salas anteriores? Que no exhibe ninguna habilidad técnica y no te transporta a ningún lugar, sino que te deja justo donde estás, en una galería de sensación vacía y ligeramente fría. ¿Cómo puede ser esto arte y qué se supone que debo hacer con ello? Este es el caso del arte conceptual. Bienvenido a Ecos del Pasado, donde las ideas desafían la realidad del arte. Kosuth realizó esta obra en Nueva York en 1965. En los años previos se había aprobado la Ley de Igualdad Salarial. El presidente John F. Kennedy había sido asesinado. La Ley de Derechos Civiles acababa de ser promulgada y la guerra de Vietnam, junto con las protestas en su contra, estaba en pleno apogeo. La identidad de la década, como una de revolución contracultural, se estaba cristalizando. Y el arte de la época, de igual manera, reflejaba un cuestionamiento generalizado de la tradición. Había pop art, minimalismo, happenings y fluxus. Las pinturas, cuando se producían, se desprendían de la pared e invadían tu espacio. Y también estaba esto que Kosuth estaba haciendo, que llegó a llamarse arte conceptual. En 1967, el artista Sol LeWitt lo explicó así. En el arte conceptual, la idea o concepto es el aspecto más importante de la obra. Significa que toda la planificación y las decisiones se toman de antemano, y la ejecución es un asunto superficial. La idea se convierte en la máquina que hace el arte. Para LeWitt, esto a menudo significaba crear instrucciones y diagramas específicos para dibujos murales a gran escala, que podían ser ejecutados por otras personas. Incluso después de la muerte de LeWitt, un dibujante o varios pueden realizar la obra siempre que se disponga de las instrucciones y el certificado de autenticidad. Las obras resultantes pueden ser magníficas, pero no es el toque individual del artista lo que las hace así, sino la idea respaldada por una ejecución adecuada. A veces, las personas eran las máquinas que hacían el arte. Como en una pieza de 1969, Vito Acconci se desafió a sí mismo a seguir a transeúntes seleccionados al azar hasta que entraran en un espacio privado. Él dijo al respecto: «Casi ya no soy un yo. Me pongo al servicio de este esquema». Y a veces eran realmente máquinas las que hacían el arte. El Xerox Book de Ian Byrne surgió cuando fotocopió una hoja de papel blanco en blanco y luego copió esa copia, y así sucesivamente 100 veces, con cada vez más ruido visual apareciendo a medida que avanzaba. La documentación es a menudo cómo conocemos el arte conceptual, y eso está bien, porque la presencia física es secundaria a la idea que le dio origen. No tenías que estar allí para ver a Eleanor Antin desfilar 50 pares de botas de goma en un viaje por California y Nueva York. Tomó fotos e hizo postales de ellas, que envió por correo a cientos de artistas, museos, bibliotecas y amigos. Y cuando ves una de esas postales o escuchas hablar de ellas en un video de YouTube, tu comprensión no se distorsiona ni disminuye realmente. La crítica y curadora de arte, Lucy Lippard, describió lo que estaba ocurriendo en ese momento como una desmaterialización. No era tan literal como la obra de cremación de John Baldessari de 1969, en la que quemó todas sus pinturas y las cenizas fueron enterradas en una pared del Museo Judío. Porque los materiales casi siempre estaban involucrados, solo que a menudo eran efímeros: mapas, diagramas, fotos, libros, o al menos no eran la preocupación principal. Incluso el plomo fundido se volvió fugaz, en la medida de lo posible, en manos de Richard Serra, quien a finales de los años 60 se centró en la acción y el proceso
por encima del objeto terminado. Ninguna de sus piezas originales de salpicadura o moldeado aún existe. Se hicieron para exposiciones temporales y se desecharon después. La singularidad no era importante. Desde entonces, ha creado nuevas iteraciones siguiendo el mismo procedimiento. Más característico del arte conceptual es la Duration Piece número 6 de Douglas Hubler, para la cual hizo un rectángulo de acerrín en un umbral y lo documentó cada media hora durante 6 horas. Luego se retiró el acerrín, y lo que ves aquí es la pieza final. Hubler dijo en ese momento: «El mundo está lleno de objetos, más o menos interesantes. No deseo añadir más. Prefiero simplemente afirmar la existencia de las cosas en términos de tiempo y o lugar». Lo que nos lleva de vuelta a esas sillas, porque lo que Kossuth está haciendo es señalar la existencia de las cosas en el tiempo y el lugar. Llevándolo unos pasos más allá de cuando Magritte nos recordó que esta pintura de una pipa no es una pipa. Así, cuando miramos esta pintura de una silla, sabemos que no es una silla real. Pero probablemente no estamos pensando en cómo es un tipo de signo que reconocemos como indicativo de una silla. Así como una definición de diccionario es un signo verbal que apunta a algo en el mundo, y una fotografía es un signo visual que apunta a algo que es o fue en el mundo. ¿Cuál de estas tres sillas percibimos como más silla que las otras, especialmente ahora que esta real está en una colección de museo y probablemente nunca más se sentará en ella? Si esto de poner objetos cotidianos en un museo te suena familiar, es por Duchamp, quien hizo arte conceptual mucho antes de que fuera cool o incluso tuviera un nombre. En 1913, Marcel Duchamp unió una rueda de bicicleta a un taburete de madera y lo llamó una obra de arte ready-made. Era arte porque él dijo que lo era y porque lo puso en una galería. La operación de Kossuth aquí es similar. Él dijo: «El arte consiste en mi acción de colocar esta actividad en un contexto artístico». Pero el contexto artístico no tenía por qué ser una galería. Ciertamente hubo exposiciones que documentaron este tipo de arte, pero más a menudo el arte era su propio medio de distribución. Seth Siegelaub concibió su Xerox Book como un lugar de exposición en sí mismo, dando a cada artista incluido 25 páginas para crear una obra que respondiera de alguna manera al formato. Onkawara hizo arte documentando su vida cotidiana y enviando noticias de ella en postales a amigos, conocidos y coleccionistas de arte. Ellen Orantin se fotografió desnuda cada mañana para documentar su pérdida de 4,5 kilogramos de peso a lo largo de 37 días. Y Mary Kelly registró la actividad de cuidar a su hijo pequeño, reflexionó sobre la maternidad y sus conversaciones con él, y finalmente le permitió garabatear sobre su documentación. Como escribió Lippard en 1973, gran parte del arte ahora es transportado por el artista o en el propio artista. El arte conceptual fue una forma de sortear las estructuras de poder del mundo del arte, que por cierto, estaba plagado de figuras masculinas y de preocupaciones del mercado. Lee Lozano comenzó su General Strike Piece en 1969, declarando su retirada del mundo del arte y documentando sus últimas visitas a inauguraciones de galerías y museos. El arte conceptual estaba en el mundo, a menudo mezclándose con el activismo. La Art Workers Coalition se organizó en 1969 para abogar por los derechos de los artistas y contra Vietnam, el racismo y el sexismo. Pero en su mayor parte, el arte conceptual era político, no por su ilustración de los acontecimientos actuales, sino por su compromiso de repensar el statu quo. Había una mentalidad obrera y un pragmatismo en gran parte del arte conceptual de primera generación. Un registro y estructuración de la vida inexpresivo, casi agresivamente antiartístico, que reemplazaba la cuidadosa consideración de la composición, la forma y el adorno, normalmente asociados con el arte y los artistas. El libro de Ed Ruscha, 26 Gasoline Stations, registraba exactamente eso: 26 gasolineras. Bernd y Hilla Becher tomaron fotografías directas de torres de agua. Eso es lo que hicieron, a lo largo de años y continentes. No había truco en juego.
no había necesidad de un intérprete. Lo que se necesita para este tipo de arte, más que interpretación, es un cambio de perspectiva, una apertura de puerta que permita que una idea de Douglas Hubler sea arte. Un trozo de papel que dice, la línea de arriba gira sobre su eje a una velocidad de una revolución por día. O un cartel que sea arte, como este de Luis Kamnitzer. Puedes reflexionar sobre esto unos segundos. En 1969, el artista y escritor Victor Burgin sostuvo: ahora se puede decir que un objeto se convierte o no en una obra de arte en respuesta directa a la inclinación del perceptor a asumir un papel apreciativo. Como dijo Morse Peckham, el arte no es una categoría de campos perceptivos, sino de interpretación de roles. Así que depende de ti. ¿Quieres interpretar un papel y llamar a esto arte? Si lo haces, felicidades. En algunos casos, puede que ahora seas su dueño. La obra de Lawrence Weiner, 2 Minutes of Spray Paint Directly Upon the Floor from a Standard Aerosol Spray Can, es exactamente lo que su nombre indica. Y según el artista, 1 año después de su creación. No tienen que comprarlo para tenerlo. Pueden tenerlo simplemente con saberlo. Estamos acostumbrados a que las galerías de arte sean lugares donde la experiencia visual reina suprema. Pero el arte conceptual nos pide que entendamos la experiencia de la galería como nunca puramente visual, siempre informada por nuestros otros sentidos, el contexto del arte y las operaciones perceptivas invisibles que ocurren en nuestras mentes para procesarlo. El arte conceptual nos ha dado nuevas palabras para describir lo que encontramos y nuevos niveles de interacción. Todavía podemos apreciar una pintura magistral, pero en un mundo postarte conceptual lo hacemos sin las anteojeras, entendiendo que el arte está compuesto de signos, ilustra, vive en edificios específicos, decora los hogares de los ricos. Una vez que las lecciones conceptuales se han interiorizado, vemos que esto no es un jardín. Esto no es lo que ocurrió en Guernica. El arte conceptual todavía vive y se mezcla con muchas otras formas de creación, pero es un arte escurridizo, que evita quedarse en un solo lugar, que se resiste a la propiedad y a ser convertido en otro bien de lujo. A pesar de sus objetivos utópicos, el arte conceptual fue y sigue siendo devorado por las instituciones y puesto en el bloque de subastas. Pero cuando es bueno, vive muy lejos de nuestras tiendas de arte y lugares de culto artístico. Y de esta manera, estas obras efímeras son extrañamente más permanentes, precisamente porque nunca tuvieron mucha fisicalidad para empezar. El mármol se desmorona, las pinturas se desvanecen, pero las ideas pueden durar para siempre.